Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de la gráfica de una función. Veremos qué es una función, qué representa, etc. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué vamos a analizar de una gráfica? Para empezar, si representa una función, su dominio y rango, en caso de tenerlo, las intersecciones con los ejes X y Y, su correspondencia, es decir, si es inyectiva, suprayectiva o biyectiva, su paridad, si es par o impar, y finalmente información si la gráfica es de un polinomio, lo cual veremos al final. Empecemos analizando un ejemplo aplicativo. Se ha lanzado un objeto y la ecuación que relaciona el tiempo en segundos que transcurre t con la altura que alcanza en metros h es la siguiente. H igual a 14.7t menos 4.9t cuadrada. La primera pregunta es, ¿cuál es la variable independiente en esta situación? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la variable dependiente en esta situación? Tenemos dos variables, el tiempo que transcurre y la altura que alcanza. Para contestar las dos preguntas, simplemente hagámonos una tercera pregunta. ¿El tiempo depende de la altura o la altura depende del tiempo? Como puede sonar más lógico que la altura depende del tiempo, entonces la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la altura. Completemos la siguiente tabla que relaciona el tiempo que transcurre con la altura que alcanza. Asignemos al eje X la variable independiente y al eje Y la variable dependiente. Como la variable independiente es el tiempo y la dependiente es la altura, podríamos leer la ecuación de la siguiente forma. Y igual a 14.7x menos 4.9x al cuadrado. Para ir llenando la tabla, podríamos hacer lo siguiente. Si t es igual a 1, tendríamos que hacer la siguiente ecuación. H igual a 14.7 por 1 menos 4.9 por 1 al cuadrado. Si t es igual a 2.5, h es igual a 14.7 por 2.5 menos 4.9 por 2.5 al cuadrado. Haciendo las cuentas rápidamente, la tabla nos quedaría así. Cuando t es 0, la altura es 0. Cuando el tiempo es 0.5 segundos, la altura es 6.125. Y así sucesivamente hasta llegar a t3, donde otra vez h es 0. Si ubicamos los puntos en un plano cartesiano como coordenadas, tendríamos algo de la siguiente forma. Los puntos serían 0,0, 0.5,6.125, que aquí aparece como 6.13, 1,9.8 y así sucesivamente. Si trazamos la curva que pasa por esos puntos, obtendríamos algo así, lo cual tiene sentido pues ya que es un tiro parabólico. Con la gráfica podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Es posible que a los 2.3 segundos el objeto se encuentre en dos alturas diferentes? La respuesta es no, ya que cuando han pasado 2.3 segundos el objeto se encuentra aproximadamente a 7.8 metros sobre el suelo. Sería ilógico pensar que el objeto se encuentra en dos lugares al mismo tiempo. Podemos trazar una línea vertical que nos ayude a comprobar lo anterior. Vemos que si trazamos esta línea únicamente está en el punto indicado. Veamos ahora la definición de una función. Una función es una relación entre dos o más variables. En modelación matemática se estudian funciones con solo dos variables, independientes y dependientes. Una función se representa como f paréntesis x, la cual se lee como f de x. Es muy importante notar que esta es una forma de denotar a una función. La letra f no está multiplicando a la letra x. Al eje x se le asignan los valores de la variable independiente. En el ejemplo fue el tiempo. Y al eje y se le asignan los valores de la variable dependiente, que en el ejemplo fue la altura. Para que una relación sea funcional, a cada variable independiente x le corresponde una y solo una variable dependiente y.
Una forma de verificar si una gráfica corresponde a una función es aplicando la regla de la línea vertical, la cual establece que si trazamos líneas verticales sobre una gráfica y una misma recta la corta en más de un punto, no se trata de una función. En el ejemplo podemos observar que tenemos una línea la cual corta en un solo punto a la gráfica y cualquier otra línea vertical hará lo mismo. Veamos algunos ejemplos donde vamos a determinar si la gráfica corresponde a una función. La siguiente gráfica representa una función. Vamos a aplicar la regla de la línea vertical. Si observamos, esta línea vertical corta la gráfica en un solo punto. Lo mismo que esta recta y esta recta. Podemos seguir trazando rectas verticales, pero como cualquiera que tracemos corta en un solo punto, la gráfica sí corresponde a una función. Veamos otro ejemplo. Otra vez apliquemos la regla de la línea vertical y tracemos líneas verticales, como estamos haciendo ahorita. Y podemos observar que cualquier línea vertical corta en un solo punto a la gráfica. Por lo tanto, también representa una función. Veamos dos ejemplos más. Si trazamos una recta vertical en esta gráfica, vamos a darnos cuenta que en este caso hay dos cortes. Peor aún, si trazamos una línea vertical como la que estoy mostrando ahorita, hay 4 cortes. Para que sea una función, solamente debe cortar en un solo punto cualquier línea vertical. Y aquí ya podemos afirmar que esta gráfica no representa una función. Veamos un último ejemplo. En esta podemos ver que si trazamos una línea vertical ahí, corta en un solo punto, lo mismo que sucede por ahí, la cual es un solo corte. La polémica estaría si trazamos una línea vertical en este caso. Aquí solamente está cortando la línea a la gráfica en este punto, ya que el punto de abajo está vacío. Por lo tanto, también representa una función. A continuación analicemos el dominio y el rango de una función. El intervalo de valores que asume la variable independiente x se le conoce como dominio de la función. En la gráfica, x asume los valores que estoy remarcando, que serían de 0 cerrado a 3 cerrado. Por otro lado, el intervalo de valores que asume la variable dependiente y se le conoce como rango de la función. En la gráfica, los valores de y van en el intervalo que estoy marcando, el cual sería de 0 cerrado a 11.03 cerrado. Algo muy importante del análisis de una gráfica es lo siguiente. Las intersecciones con los ejes X y Y son los puntos donde la gráfica corta a los ejes respectivamente, si es que los tiene, ya que no todas las gráficas cortan a los ejes o a un solo eje. Y acá hay una observación muy importante. No confundamos la notación de intervalo con coordenadas de puntos, ya que ambas usan paréntesis. Veamos unos ejemplos de cómo determinar el dominio y el rango de una función de forma paso a paso. Recordemos la definición que el dominio es el intervalo de valores que asume la variable independiente x. Ese intervalo se escribe de izquierda a derecha. Empecemos trazando líneas de la gráfica al eje X de izquierda a derecha, como estoy mostrando en este momento. Podríamos entonces asumir que la gráfica toma valores en el eje X en el siguiente intervalo, el cual sería de menos 4 cerrado a 5 abierto. Por otro lado, el punto donde la gráfica corta el eje X es en el punto menos 3,0. Ahora determinemos el rango de la misma gráfica. El intervalo de valores que asume la variable dependiente es el rango y este se escribe de abajo hacia arriba. Como es de abajo hacia arriba, tracemos líneas de la gráfica al eje Y de abajo hacia arriba, como estoy mostrando ahorita.
Podríamos entonces asumir que el intervalo de valores que asume la gráfica en el eje Y sería el siguiente. Ese intervalo es de -2 cerrado a 4 abierto. Por otro lado, el punto donde la gráfica corta el eje Y es únicamente el punto 0,2. Veamos un segundo ejemplo. Otra vez determinamos el dominio de la gráfica, pero como el intervalo empieza desde el extremo izquierdo, tracemos rectas desde la gráfica hacia el eje X, como podemos apreciar ahorita. De esta forma, es importante notar que la gráfica sigue creciendo del lado izquierdo superior, por lo tanto, el dominio es de menos infinito a 2 cerrado. Por último, el punto donde la gráfica corta el eje X, en ese caso serían 2. El primero sería -2,0 y el segundo 2,0. Ahora determinemos el rango de la función. Recordemos que para el rango son los valores que toma la variable y, que es ir trazando rectas desde la gráfica, desde abajo hacia el eje Y. Si notamos, hay un doble trazado hasta este punto, pero la gráfica sigue creciendo, pero ya nada más hago estos trazados. De aquí entonces que el rango de la función es de -5 cerrado, porque empieza a partir del -5 hasta el más infinito. Por último, el único punto donde la recta corta al eje Y es 0,-5. Veamos otro aspecto del análisis de la gráfica de una función, la cual es la correspondencia. La correspondencia puede ser de tres formas. La primera de ellas es la siguiente. Se dice que una gráfica es inyectiva o 1 a 1 si cada uno de los valores de la variable independiente x le corresponde un valor diferente de la variable dependiente y. Por ejemplo, vamos a revisar si esta gráfica corresponde a una función inyectiva. Para ello podemos verificar haciendo un trazado de líneas horizontales, porque si se traza una línea horizontal y cada una de ellas toca la gráfica en un solo punto, entonces sí es inyectiva. Si alguna recta la corta en más de uno, ya no será inyectiva. Por ejemplo, notemos que si trazamos esta línea, solamente la corta en un punto. Esta otra también y esta otra también. De hecho, cualquier recta horizontal hará lo mismo, por lo tanto, esta gráfica sí corresponde a una función inyectiva. El segundo aspecto es ver si una gráfica es una función suprayectiva o sobre. Para que una gráfica sea una función suprayectiva, cada valor de la variable independiente x existe un valor de la variable dependiente y. En otras palabras, una función es suprayectiva si el rango de la función son todos los números reales o el intervalo de menos a más infinito. Por ejemplo, esta función, su rango es justamente de menos a más infinito, por lo tanto, sí es suprayectiva. El último tipo de correspondencia es ver si una función es biyectiva. Para que la gráfica de una función sea biyectiva, debe cumplir que es inyectiva y suprayectiva al mismo tiempo. Vamos a revisar si es inyectiva. Si trazamos, nos damos cuenta que cualquier recta horizontal corta la gráfica en un solo punto, por lo tanto es inyectiva. Y vamos a ver si es suprayectiva, y efectivamente el rango de esta función es de menos a más infinito, por lo tanto al ser inyectiva y suprayectiva es biyectiva. El siguiente aspecto a analizar de la gráfica de una función es su paridad. Existen dos, par o impar. Para que la gráfica de una función sea par, debe ser simétrica respecto al eje Y. Es decir, imaginemos que el eje Y es un eje de simetría, y una manera de ver si es simétrica respecto al eje Y es imaginar que se coloca un espejo en dicho eje
y la gráfica se refleja perfectamente. Por ejemplo, veamos esta gráfica y vamos a darle un giro de 180 grados con respecto al eje Y, como estoy mostrando ahorita, y vemos que todos los puntos coinciden perfectamente. No quedaron ni más arriba, ni más abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, como podemos observar si las separamos. El siguiente tipo de paridad es ver si la gráfica representa una función impar. Para que la gráfica de una función sea impar, debe ser simétrica respecto al origen. No caigamos en el error de querer decir que es simétrica respecto al eje X, apoyándonos en la otra paridad. Una manera de ver si es simétrica respecto al origen es imaginar que la gráfica rota 180 grados y se obtiene como resultado la misma gráfica. Por ejemplo, teníamos esta gráfica y vamos a rotarla 180 grados con respecto al origen, como estoy haciendo ahorita. Y notamos que todos los puntos coinciden perfectamente, no quedaron ni más arriba, ni más abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, y al separarlos se aprecia perfectamente este ejemplo. Veamos algunos ejemplos de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Primero determinemos el dominio de la función. En ese caso, el dominio sería de menos infinito a menos 3 cerrado, unión, porque son dos intervalos diferentes, de 3 cerrado a más infinito. Por otro lado, el rango sería de 0 cerrado a más infinito. Ahora revisemos si esta función es inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna de las anteriores. Primero veamos si es inyectiva y al trazar una recta horizontal notamos que corta la gráfica en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. No es suprayectiva tampoco porque el rango no es de menos a más infinito, por lo tanto no es ninguna de las anteriores. Por último, sería una función par, impar o no tiene paridad. Notamos que tiene un eje de simetría en el eje Y, por lo tanto es una función par. Veamos un segundo ejemplo. Primero determinemos el dominio. Notemos que el intervalo de valores que toma la gráfica en el eje X es de menos a más infinito, ya que la gráfica sigue creciendo por los extremos izquierdo y derecho. En el caso del rango, el rango sería el siguiente. La gráfica empieza a partir del 1 cerrado y sigue creciendo hasta el más infinito. Veamos si es inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna. Para empezar, veamos si es inyectiva. Si trazamos esta recta, notamos que corta la gráfica en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. Para que sea suprayectiva, el rango debe ser de menos a más infinito, y como no es en este caso, tampoco es suprayectiva, por lo tanto es ninguna de las anteriores. Finalmente, revisemos si es una función par, impar o no tiene paridad. En este caso, aunque la gráfica es simétrica, no es simétrica respecto al eje Y, por lo tanto, no tiene paridad. Veamos un tercer ejemplo. Antes de determinar el dominio, notemos que tenemos estas líneas punteadas, las cuales reciben el nombre de asíntotas. Una asíntota es una recta imaginaria que funciona como un muro invisible. La gráfica se acerca en los extremos izquierdo y derecho, pero jamás atraviesa esta línea imaginaria. ¿Qué significa lo anterior? Que el dominio sería no de menos a más infinito, sino queda un espacio hueco o vacío. Por lo tanto, el dominio sería de menos infinito a menos 1 abierto, unión de menos 1 abierto a más infinito. De manera análoga, en el rango, tenemos otra asíntota. En ese caso, este es el muro que impide que la gráfica siga bajando o siga subiendo, por lo tanto, el intervalo de valores en el eje Y tampoco es de menos a más infinito, sino queda un espacio vacío justamente donde estoy mostrando, lo que hace que el rango sea de menos infinito a 1 abierto, unión 1 abierto a más infinito.
Veamos si es una función inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna. Si trazamos cualquier recta horizontal como esta, está cortando la gráfica en un solo punto, por lo tanto, es inyectiva. No es suprayectiva ya que el rango no es de menos a más infinito, por lo tanto, únicamente es inyectiva. Finalmente, revisemos si es una función par, impar o no tiene paridad. En ese caso, no es simétrica respecto al eje Y, y si volteáramos la gráfica, justamente 180 grados, no tendríamos la misma, es decir, no tiene paridad. Veamos un último ejemplo. Otra vez en el dominio tenemos dos asíntotas verticales, por lo tanto, el dominio es de menos infinito a menos 3 abierto, unión de menos 3 abierto a 3 abierto, unión de 3 abierto a más infinito. En el caso del rango, la gráfica toma valores en el eje Y perfectamente de menos a más infinito por la parte central. Chequemos si la gráfica corresponde a una función inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna. Si trazamos esta recta horizontal, esta recta corta la gráfica en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. Pero como el rango es de menos a más infinito, únicamente es suprayectiva. Por último, chequemos su paridad. No es simétrica respecto al eje Y, por lo tanto no es par, pero si la gráfica la rotamos 180 grados con respecto al origen, podremos notar que es únicamente una función impar. Hagamos por último el análisis de funciones polinomiales. Las funciones polinomiales suelen expresarse como una suma o resta de monomios o bien de términos algebraicos, donde el mayor exponente indica el grado del polinomio y el coeficiente del término junto a la variable con mayor exponente se le conoce como coeficiente principal. Veamos algunos ejemplos. En el primero notamos que el mayor exponente es 5 y su coeficiente es 6, por lo tanto el grado del polinomio es 5 y el coeficiente principal sería 6. En el segundo ejemplo notamos que el mayor exponente es 4, por lo tanto el grado del polinomio es 4 y el número junto a este término es menos 1. Finalmente, en este ejemplo, el mayor exponente es 3, por lo tanto el grado del polinomio es 3 y el coeficiente principal es 5. Como último detalle, si una función presenta un término sin parte literal, se le conoce como término independiente. En el primero sería únicamente más 2, en el segundo únicamente menos 3, y como el último carece de término sin literal, el término independiente sería 0. El punto donde la gráfica de una función polinomial cambia de decreciente a creciente o de creciente a decreciente se le conoce como punto de retorno. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos dos puntos de retorno. Dependiendo de cuántos puntos de retorno tenga la gráfica de una función es el grado mínimo de este. Si tiene n puntos de retorno, entonces su grado mínimo es n más 1. Por ejemplo, en esta gráfica, al tener dos puntos de retorno, su grado mínimo sería 3. Como segundo ejemplo, aquí tenemos 3 puntos de retorno, por lo tanto, su grado mínimo es 4. Otro aspecto es el siguiente, y ya de manera sintética. Dependiendo de cómo terminan los valores de y en la gráfica en el extremo derecho, es decir, hacia dónde apuntan, positivo o negativo, es el signo del coeficiente principal. Por ejemplo, en esa gráfica en el extremo derecho, estamos viendo que está apuntando a la parte positiva del eje Y, por lo tanto, el signo del coeficiente principal es positivo. Como segundo ejemplo, en el extremo derecho vemos que los valores de y están apuntando a la parte negativa, por lo tanto, el signo del coeficiente principal sería negativo. El último aspecto a analizar de la gráfica de una función polinomial son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para ello veamos un ejemplo. Lo primero que tenemos que notar son los puntos de retorno, los cuales tienen las siguientes coordenadas, -4, -4 y 1,9.
De ahí vamos a trazar rectas verticales hacia el eje X, como estoy mostrando ahorita, y leamos las definiciones. Los intervalos donde la función decrece son los intervalos respecto al eje X donde la función decrece. Es decir, si al trazar la gráfica en papel, el movimiento del lápiz de izquierda a derecha es de manera descendente. Por otro lado, los intervalos donde la función crece son los intervalos respecto al eje X donde la función crece. Es decir, si al trazar la gráfica en papel, el movimiento del lápiz de izquierda a derecha es de manera ascendente. Ahora voy a colorear en la gráfica las partes donde la función decrece de color rojo y de color verde la parte donde crece, y nos quedaría algo así. De aquí podemos notar que los intervalos en el eje X donde la función decrece son de menos infinito a menos 4 abierto, unión 1 abierto a más infinito, y el único intervalo donde la función crece en el eje X es de menos 4 abierto a 1 abierto. Ya para concluir, hagamos esta observación muy importante. La siguiente gráfica no representa una función, ya que si trazamos una recta vertical, como la que tracé ahorita, está cortando a la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, si una gráfica no representa una función, entonces no tiene dominio ni rango, no tiene paridad, es decir, no es par ni impar, no tiene correspondencia, es decir, no puede ser inyectiva, proyectiva o biyectiva. La gráfica sí tiene intersecciones con los ejes y en el ejemplo serían menos 5,0, 5,0, 0,-3 y 0,3. Bien, con esto concluye este video. Espero les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente.